Hola, buenas tardes. Este es el día que el Señor nos ha dado y este es el día que los cristianos celebramos. Celebramos la resurrección de Jesús, el primer día de la semana. Ese es el motivo por el cual cada primer día de la semana o los días domingos alrededor del mundo nos reunimos los cristianos para dar gracias a Dios, para celebrar las bendiciones que Él ha tenido con nosotros durante la semana. Y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, estoy seguro que Dios de todas maneras ha bendecido nuestra vida. Estoy seguro que de todas maneras hemos recibido de su amor, hemos visto de su gracia, hemos visto de sus cuidados y protección durante cada día. Seguramente usted, como nosotros lo hacemos cada mañana, agradecemos a Dios por habernos cuidado durante la noche, por habernos protegido. Aún así debemos orar por aquellos que necesitan también ser cuidados y protegidos, que quizás no han tenido la misma posibilidad u oportunidad como la que usted o muchos de nosotros tenemos de poder tener un techo, de poder tener calefacción. Estamos comenzando este otoño, pronto se nos vendrá el invierno. Así que debemos cuidarnos y debemos orar los unos por los otros para que todas las cosas de verdad nos vayan ayudando bien. Pensaba, como seguramente usted también lo ha estado haciendo, acerca de este tiempo. Y la oportunidad que se nos está dando para replantearnos muchos aspectos de la vida. Por eso es que el flyer de hoy anunciaba de esta manera, recalculando, la oportunidad justa para replantearse la vida. Esta expresión que seguramente la hemos escuchado más de alguna vez y nos ha alertado muchas veces que seguramente hemos errado al camino y que frente a la indicación de estos aparatos como son los GPS, en vez de haber seguido las indicaciones, terminamos eligiendo nuestro propio camino y posiblemente alejándonos a veces de la ruta que habíamos planteado. Entonces la vocecita de este aparato nos va a decir que va a volver a recalcular tanto distancias, caminos, otras alternativas para llevarnos nuevamente al rumbo que habíamos marcado inicialmente. Yo creo que esto es lo que de alguna manera usted y yo y todo el mundo estamos haciendo, estamos recalculando. Estamos comenzando a ver si los caminos, si lo que nos habíamos planteado era tan bueno, tan seguro, o si tenía de verdad todas las condiciones que nosotros como personas, como seres humanos, estábamos necesitando. Tenemos que recalcular, volver a plantearnos si estábamos viviendo de acuerdo a los principios de Dios o estábamos llevando nuestros propios principios o los principios que de alguna manera nos había marcado la cultura, la sociedad, esta sociedad globalizada, el consumismo y una serie de otras cosas que seguramente usted también las ha estado pensando. Así que podemos ver esta situación, obviamente dentro de este plan de incertidumbre que ya hemos marcado y que cada vez escuchamos más, no tener la certeza de lo que viene, ni convicción de lo que no podemos todavía ver. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, también estamos hablando casi de una cuestión de falta de fe, porque fe es certeza en lo que se espera y convicción en lo que no se ve. Nosotros como cristianos sí tenemos certeza y convicción, que todas las cosas nos van a ayudar para bien, que nuestra vida no es que comienza y termina nada más en este mundo. Nosotros creemos en los conceptos de la vida eterna y que esa eternidad la viviremos para siempre con Dios, con Jesús y con su Espíritu Santo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y por eso es que cuando hablamos de recalcular la vida, más bien tiene que ver con esto. Es la oportunidad para preguntarnos y replantearnos si la vida que estábamos llevando estaba de acuerdo a los principios que Dios nos recomendaba en su palabra, si estábamos viviendo de acuerdo a los valores que como cristianos hemos estado manejando a través de la historia, o estábamos quizás alejándonos un poco de eso. En el libro de Eclesiastés,
que ha sido de alguna manera el libro que he estado también pensando en esta semana pasada. Es un libro de sabiduría. En el capítulo 2, versículos 22 y 23 me encontré con una parte de una serie de reflexiones que seguramente vamos a ir compartiendo también durante la semana. Y se pregunta el autor de este libro de sabiduría, posiblemente el mismo rey Salomón: ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Versículos 22 y 23 del capítulo 2 de Eclesiastés. Es interesante porque no se trata en realidad de ponernos muy filosóficos con respecto a la vida, ni desarrollar algún tipo de pensamiento que nos saque de la realidad. Muy por el contrario, cuando hablamos de conceptos de sabiduría y la sabiduría bíblica, nos invitan más bien a reflexionar. Cuando la expresión de esta sabiduría bíblica nos invita a preguntarnos sobre la vida, sobre las cuestiones prácticas de la vida. Y Eclesiastés se plantea esto: ¿sabemos vivir? Qué buena pregunta. ¿Sabemos vivir? Hasta hace unos minutos atrás estaba escuchando el testimonio de una persona acá, de nuestra ciudad, que pasó por todo lo que significa esto de hacer los análisis para saber si se encontraban o no frente a un cuadro de coronavirus. Como posiblemente muchos de nosotros tendríamos que hacernos, o finalmente gran parte o toda la población vamos a tener que pasar por estos aspectos de saber si estamos o no infectados y saber cuáles serían a continuación las acciones a tomar. Y una de las cosas que reflexiona esta persona es: no estamos preparados. Pareciera que esta es una de las respuestas que nos damos a la situación que está pasando. ¿Estábamos preparados? Bueno, ya nos hemos dado cuenta que no estábamos preparados. Así que no haber estado preparados significa que entonces tampoco entendíamos completamente cómo eran los conceptos de la vida plena. ¿O será que solamente estábamos haciendo focos en algunas cosas y nos habíamos olvidado de otras? Cuando la Biblia habla acerca de estos conceptos de sabiduría, nos plantea en realidad el hecho de: ¿sabemos vivir de manera feliz? Y quizás tengamos que preguntarnos esto: ¿hemos estado viviendo de una manera feliz? ¿Hemos estado contentos? ¿Hemos vivido agradecidos? ¿Hemos disfrutado de la vida tal y cual como la hemos estado llevando hasta ahora? Y cuando suceden las situaciones, estos problemas de coyuntura sobre los cuales estamos viviendo, ¿cómo ajustamos la vida a la realidad? Y cómo en esta realidad que de pronto nos hace abrir los ojos a algo que posiblemente no sabíamos y comenzamos a descubrir. Y en esta situación y en este contexto, ¿podemos vivir todavía bien? ¿Podemos ser felices? Cuando el rey Salomón escribe el libro de Eclesiastés, si bien no es un libro de los que diríamos proféticos, no es que estaba literalmente preparando a la nación para una situación de cambios difíciles que iba a suceder. Sí encontramos algunas expresiones, porque de hecho lo que sucede después de Salomón es algo muy similar a lo que nosotros estamos viviendo. Viene un cambio de época. Tanto en la historia bíblica como en la historia universal,
usted ya sabe, hemos vivido por una serie de épocas y cada época ha sido marcada por situaciones que han sido muy determinantes. Después de Salomón vendrán ciertas batallas por el poder, finalmente divisiones en el reino, pero descuidadamente no se habrán dado cuenta que había un enemigo, como los persas que estaban comenzando a crecer y a avanzar en el mundo. Artajerjes III será contemporáneo de Salomón o vendrá a continuación de lo que fue la vida de Salomón. Y hemos visto, seguramente usted recordará la película Los 300, el tipo de actitud que tenía la nación persa, que además habían hecho no solamente de la guerra una barbarie, sino que además habían perfeccionado sistemas y formas de torturas y otras. Recuerde que de ellos también fue que apareció la cruz como sistema de tortura y de matar a las personas. De tal manera que cuando la Biblia nos confronta con estas situaciones, no solamente nos está haciendo pensar en el ahora, no solamente está diciendo que usted y yo tenemos que descubrir cómo es el aquí y el ahora que estamos nosotros experimentando, sino que también tenemos que considerar si lo que hemos vivido y lo que hemos estado planteando como vida y como felicidad de la vida hasta ahora, seguirá siendo cierto para los días de mañana. De que necesitamos sabiduría para estos tiempos, y quizás más que para en otros momentos, sea una verdad. Así que esta es la invitación que nos hace la Biblia, y por eso es que traigo a usted para que en conjunto podamos pensar y pedir la dirección de Dios y que sea el Espíritu Santo trayéndonos la sabiduría, la conciencia necesaria para saber cómo vamos a enfrentar los días que vienen. Tengo al menos unas 9 preguntas propias de esta situación y de lo que el mismo texto de la Biblia allí en Eclesiastés nos invita en sus primeros 3 capítulos a pensar. La primera es, ¿en qué hemos estado buscando sentido y propósito para la vida? Seguramente cada uno de nosotros habrá puesto algunos elementos que creyó que eran los más válidos o los más necesarios para darle sentido y propósito a su propio ser. Hemos hablado que una vida con propósito nos permite tener ciertas condiciones, una de las cuales es saber a dónde vamos, que también hemos elegido el camino por el cual transitar, y que todas las capacidades que hemos adquirido para nuestra vida podemos desarrollarla al máximo y aún así seguir entregando frutos y semillas que beneficien a otros. Pero ¿en qué o sobre qué bases hemos fundado el sentido y propósito de nuestra vida? La segunda pregunta que me he hecho es, ¿qué hemos esperado como satisfacción de las actividades que hacemos? ¿Qué es lo que nos llena? ¿Qué es lo que nos hace sentirnos satisfechos? ¿Qué es lo que nos hace poder llegar al final del día y decir, qué bueno, lo pude hacer una vez más? ¿Agradecemos cada vez que llegamos al final del día o esperamos al fin de mes? ¿O consideramos que solamente el día de cobro es el momento como para dar gracias? Y si aquel momento en donde finalmente sentimos que de alguna manera hemos hecho una buena actividad y tenemos el premio o la gratificación necesaria, ¿tenemos también el lugar para darle gracias a Dios? ¿Han variado nuestros principios
en este tiempo? ¿Cómo hemos expresado nuestra gratitud a Dios y la honra al Señor? La tercera pregunta es, ¿el dinero y la diversión han podido satisfacer todas nuestras necesidades? ¿El propósito de la vida ha tenido que ver solamente con mi actividad, con mi trabajo, con lo que yo puedo producir? ¿Y eso que puedo producir, cuánto dinero va a redituar? La felicidad tiene que ver con satisfacer nuestras necesidades a partir de lo que tengo o de lo que soy. Sí, yo sé que son preguntas y más preguntas y más preguntas. Es que seguramente nos hemos hecho todas estas preguntas en este tiempo, algunas más existenciales que otras, y otras posiblemente considerando el futuro. Y como les dije, cuando consideramos el futuro desde la incertidumbre, no se va a activar la fe, porque no hay certezas, no hay convicciones. La cuarta pregunta que tengo, ¿hemos logrado el sentido suficiente para la vida? Y que ningún mal momento me lo va a quitar. ¿Hemos logrado nuevamente el sentido suficiente para la vida y que aún los malos momentos no me lo van a quitar? Si en este tiempo nos hemos estado sintiendo en esta sensación de pérdida, si nos hemos estado preguntando qué va a ser de nosotros, quién podrá ayudarnos o de dónde podrá venir mi socorro, usted sabe que todas esas preguntas ya tienen una respuesta en la Biblia. Desde lo profundo clamé al Señor. Extendió Él su mano y me ayudó. Pero el sentido de nuestra vida y la alegría que ésta debería provocarnos, que es la verdadera sabiduría, no puede ser quitada por las circunstancias ni los momentos en que estemos viviendo. Una quinta pregunta es, ¿y cómo deberíamos responder entonces a las injusticias de la vida? Alguien me planteaba y me decía, es injusto lo que estamos viviendo. ¿Y qué es justo? ¿Es más injusto para algunos? ¿Menos para otros? ¿Y cuántas otras injusticias han estado conviviendo con nosotros? ¿Y a cuántas de ellas le hacíamos caso o no porque no nos tocaban? Charlaba con un periodista en esta semana sobre un tema que vengo planteando más o menos desde un año atrás, la sociedad injusta. Y me preguntaba, ¿es el fin de la sociedad injusta? No creo que podamos hablar de que es el fin de la sociedad injusta, ni que vamos a ser más justos después de la pandemia. Lo que debo tener en cuenta es, ¿dónde está mi concepto de justicia? ¿Y quién es el que ejecuta y realiza la justicia para mi propia vida? La sexta pregunta es, ¿cómo respondemos al desgaste físico y mental que nos han provocado generar recursos y que en este parate nos comenzamos a dar cuenta? ¿Cuánto desgaste físico ha habido de trabajar 12, 14 horas
cuánto desgaste mental hemos tenido por tratar de producir sobre algo que creemos que nos haría felices. Y que de pronto te das cuenta que no necesitas grandes cantidades para ser feliz. Y que de pronto nos damos cuenta que en realidad con lo que tenemos podemos arreglarnos. No estoy diciendo que no tengamos que aspirar a otras cosas, sino hacia en donde habíamos puesto nuestro enfoque. El Salmo 127 dice: de nada vale que trabajes de sol a sol y comas pan de dolor. ¿Cuánto nos estaba doliendo? ¿Cuánto desgaste estábamos produciendo? Y no nos dábamos cuenta que habían otros elementos de la vida que eran tan importantes como el producir. Que también se producía amor, que también se producía amistad, que también se puede producir cariño, que también se puede provocar bienestar y producir un ambiente mejor cuando estamos dispuestos a eso. Quizás habíamos caído en el concepto que los modelos económicos y el capitalismo y los grandes negocios nos habían puesto como este era el concepto de felicidad que estábamos necesitando y buscando. Tener para ser. Lo he planteado antes y aún más ahora en esta pandemia. Número 7. ¿Cuál ha sido el verdadero gozo de nuestro trabajo? ¿Cuál ha sido el verdadero concepto de disfrutar de nuestro trabajo, como nos invita a la Biblia? En donde dice que este es el propósito, que nosotros podamos disfrutar de nuestro trabajo. Si ese disfrutar nos llenaba de deudas, si ese disfrutar nos llenaba después de una carga todavía mayor para tener que suplir todo ese costo que habíamos desarrollado. Así que, ¿cuál es el verdadero gozo de nuestro trabajo? ¿El tener o el saber que lo que tengo es suficiente para estar bien? No es un concepto de falsa esperanza, ni no anhelar cosas mejores, cuando la Biblia dice contentos con lo que tenemos ahora. Pero también tenemos que entender el contexto en el cual escribe el autor del libro de los Hebreos, cuando dice contentos con lo que tenemos ahora, porque el Señor ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Así que el sentido de estar contento, en el sentido del gozo, de la contentura que deberíamos tener, no es en lo que tenemos, sino en quien hemos creído y en quienes somos. Así que, ¿cuál es el verdadero gozo de nuestro trabajo? ¿Lo que cobramos? ¿O lo que somos? Número 8. Así que, ¿qué actitud estamos teniendo frente a la incertidumbre? ¿Sabe que esta palabra incertidumbre, de la cual se habla mucho, en realidad, vuelvo a insistir en este concepto, estamos hablando de lo que es incierto? Eso es la incertidumbre, de lo que no sabemos qué es verdad, no sabemos qué va a suceder. Contrario al concepto de la fe, del cual nos dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La incertidumbre es contraria a la fe. Así que, ¿qué actitud estamos teniendo nosotros frente a esta situación que nos plantea hoy el mundo de incertidumbre? ¿Somos parte también de la misma incertidumbre? ¿O seguimos manteniendo
Vivo el concepto de la fe, certeza en lo que se espera y convicción en lo que no se ve. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Son las preguntas que tenemos que plantearnos. Y aún me hice una novena pregunta. ¿De qué manera has estado valorizando el regalo de la vida? ¿Cómo hemos dado valor a nuestro ser y a este regalo que Dios nos dio? Recuerda, el salmista se preguntó, ¿quién es el hombre? Y el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él. Es un salmo extraordinario el que nos menciona y nos dice qué es la vida y en qué lugar de la vida estamos puestos vos y yo. Así que, ¿de qué manera has valorizado el regalo de la vida en este tiempo? ¿Te has dado cuenta de lo hermoso que sigue siendo poder respirar cada día? Poder encontrarte con tu familia, con tus seres queridos. Que aunque no nos podamos quizás abrazar y besar, aún estaba preparada la tecnología para un tiempo como el de hoy. ¿Cómo estamos valorizando lo que somos? Porque si nuestro valor estaba en lo que tenía para sentirme bien, seguramente estoy en grandes conflictos en este momento. Pero si había entendido que la vida es un regalo y el ser es lo que el Señor me dio para desarrollar y disfrutar, entonces seguramente usted está teniendo una esperanza extraordinaria. Que de verdad espero que eso es lo que esté sucediendo, porque si no está sucediendo eso, yo le invito a que usted tome una decisión y por medio de la fe entregue su vida a Cristo en este tiempo. Deje que Él maneje la historia, deje que Él maneje su historia y comience a entender lo que significa fe, que no estamos hablando de una cuestión de religión, estamos hablando de una forma de vivir. Yo sé que el futuro es suyo. En estos 3 primeros capítulos del Eclesiastés, entonces encontramos al menos estas conclusiones. Tarde o temprano, todos vamos a dejar este mundo. No depende de cuánto conocimiento tengas, no depende de cuánto dinero tengas, no depende de cuánto heredaste y cuánto vas a heredar a tus siguientes generaciones. Tarde o temprano vamos a dejar este mundo. La segunda cosa es que todos hemos descubierto que la vida no es fácil y que muchas veces es injusta. Eso también lo dice este libro de sabiduría. Tercero, que el mucho esfuerzo por tener no nos aseguraba una vida feliz. La cuarta cosa es que las capacidades naturales o aprendidas no son seguridad, porque a todos nos llegan buenos y malos tiempos. Así que tampoco era una seguridad. La quinta cosa es que nada es estable, porque todo tiene su tiempo bajo el sol. Todo tiene un momento oportuno. Mire lo que dice aquí, capítulo 3 de Eclesiastés. Y hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar, un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Y un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse
y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para también desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para derrochar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para recoger. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Y un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Y termina preguntando el sabio Salomón: ¿qué provecho saca quien trabaja y se afana tanto? La sabiduría es el conocimiento, la alegría, que solamente viene de Dios. Así que la respuesta que se hace en los versículos 22 y 23 del capítulo 2. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Son las preguntas que nos hemos hecho y nos estamos haciendo en esta tarde. ¿Qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación de esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia y ni siquiera de noche pueden descansar la mente y nada tiene sentido. Palabra de Salomón. Y en el versículo 26 del capítulo 2, al final termina diciendo, en realidad, escucha esto, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. De nada vale que trabajes de sol a sol y comas pan de dolor, porque Dios le da a sus hijos lo que necesitan. En realidad, dice aquí Salomón, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, escucha ahora la descripción. Al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dársela a todo a quien es de su agrado, del agrado de Dios. Así que tenemos las dos opciones. O nos concentramos en la vida, en el ser, y descubrimos que Dios es el dador de la vida y de cuánto nosotros necesitamos para pasar este tiempo y estos años en este mundo natural. O pensamos, y esa es la mente sin fe, en acumular más y más, y que en definitiva después el que va a decidir va a ser Dios, darle todo eso que acumulamos para quien es de su agrado. Por eso termina el versículo 26 diciendo, y también esto es absurdo, es como correr tras el viento. Y yo creo que usted ni yo estamos para vivir cosas absurdas, ni es tiempo de andar corriendo tras el viento. Qué hermosa es la expresión de la vida, cuando podemos entender que el autor de la misma es quien nos ha provisto de todo para ser felices. Y esa es la sabiduría. Aprender a vivir de buena manera, aprender a vivir felices con lo que somos y con lo que tenemos hoy. Así que, amigo y hermano querido, ¿cuáles son los deseos más profundos que hoy tenemos? ¿Qué
¿qué es lo que quiero obtener de la vida? ¿Y qué es lo que de aquí en adelante dará el aporte mayoritario a mi propio ser? ¿Qué es lo que de aquí en más aportará sentido a mi vida? Yo quiero invitarte a que podamos entender que nada ganamos con todos nuestros esfuerzos y con tanta preocupación y afanarnos en lo que hacemos bajo el sol. ¿Por qué no comenzar a disfrutar de lo que tenemos ahora? ¿Y por qué mejor no desarrollar la fe? Certeza en lo que se espera y convicción en lo que no se ve. ¿Por qué no aprovechamos el tiempo para colocar en regla nuestra vida? Y entender que todo cuanto tengo y cuanto soy, se lo debo al Señor. Que, como decía aquel viejo himno, mi fe descansa en un buen lugar, no en una religión. No en una religión, como tampoco en los elementos pasajeros de esta vida, sino en la roca firme que es Cristo. Quiero desafiarte a esto, a que esta semana podamos comenzar a recalcular y que podamos aprovechar la oportunidad justa que tenemos para replantearnos nuestra vida y nuestro ser y volvernos a Dios y colocarnos nuevamente en esa condición de hijo de Dios, bajo su cuidado, bajo su protección, que podamos nuevamente volver a esa expresión de saber que somos como ovejas en este redil del Señor y que en ese redil del Señor vos y yo estamos enteramente cuidados y protegidos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Ahora lo está haciendo eso. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sus sendas de justicia por amor a su nombre. Ahora lo está haciendo. Y aun si voy por valles tenebrosos y no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta ahora, en este momento. Y dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Ahora, en este tiempo, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, que no es una casa construida con sistemas humanos, que no es un edificio, que no es un templo, la bondad y el amor me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, que es el cielo, habitaré para siempre. Vamos por una semana más, una semana de bendición, una semana de propósito. Vamos a alentarnos, vamos a bendecirnos y vamos a buscar que nuestro espíritu se llene del Espíritu de Dios, para que podamos ver que las cosas buenas de la vida no están en lo que voy a tener o lo que ya tengo, sino en lo que soy, un hijo de Dios. Buena semana, amigos. Buena semana y llena de fe, certeza en lo que esperamos. Eso es una certidumbre y una convicción profunda. No estamos solos. Y todo lo que viene será
para alimentar el ser, nuestra vida, con propósito, de acuerdo al modelo de nuestro Señor. Un abrazo grande, bendiciones grandes para todos. Amén.